Esta es la situación, la última podemos decir que se presentó en estos días, pero ¿cuántos casos en 2 semanas hemos tenido de amenazas, bromas entre comillas, de chicos que hablan de la posibilidad o de llevar un arma o de realizar un tiroteo en una institución educativa? Es más, un caso que en el que inclusive se incautó arma blanca en poder de uno de los chicos. En Machetillo, ¿verdad? Sí, en la zona de Presidente Franco, Alto Paraná. Vos sabés que la vez pasada fuimos a la FOPE y ahí nos decían, el comisario específicamente, el jefe, que históricamente hay, por ejemplo, amenazas de bomba y compañía en colegios, amenaza de que algo va a explotar en una institución justo en días de exámenes, por ejemplo. O sea, esos momentos así de mucha tensión o de mucho estrés de repente para algunos chicos, supuestamente solía luego aparecer este tipo de amenazas, pero que no trascendía tanto y no tenía tanto impacto. Sin embargo, hoy en día todo se vuelve mucho más delicado con lo que dice Jorge, ¿verdad? Que no son amenazas así muy... ¿cómo decirlo? Amenazas muy irreales, sino que amenazas así muy cerca, muy próximas a la realidad. Que vemos que se están cumpliendo. El machete ese que encontraron, un arma, lastimosamente, arma hoy en día se consigue en cualquier parte. Y obvio que no está de más cualquier procedimiento preventivo que se pueda hacer. El caso de Lumen, que creo que es el colegio que estamos viendo, ¿verdad? Sí. Lumen, ¿verdad? Donde hubo una amenaza. Este es el Cristo Rey. Cristo Rey, donde hubo una amenaza también de tiroteo, ¿verdad? Un joven que había escrito algo, el Lumen, donde también habían escrito, el tal día le voy a matar a todos, no sé qué. O sea, amenazas muy densas que no se pueden tomar a la ligera, ¿verdad? Claro. Que no se pueden tener como un juego. Sí. Y no se pueden dejar pasar por sobre todo. Por eso, para hablar un poquito más a profundidad de todas estas situaciones que ya establecemos contacto con Digna Gauto. Ella es directora de nivel de la Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación. Acerca de esta problemática, no sé si decirle problemática, directora, un auge de este tipo de denuncias, ¿cuál es el panorama o por lo menos cómo van midiendo ustedes este tipo de hechos en las últimas semanas? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes la tarde. Y sí, realmente estas últimas semanas... estos hechos han aumentado bastante, especialmente en colegios privados. Y bueno, son un poco una atención que hay que darle un poco también desde las familias a estos casos, ¿verdad? Si bien estaba diciendo Mariana, justamente son amenazas que no hay que tomar a la ligera. Sí. Nuestra preocupación siempre como Ministerio de Educación es... ¿qué está pasando? Directora, se nos entrecorta un poco ahí tu señal, no sé. En la casa. Si podrías repetirnos, por favor, nuevamente, están directora. absorbiendo todos los días esto, ¿verdad? Sí, está con una señal bastante baja porque estoy por el interior del país, pero justamente estaba indicando, sí, la verdad que tenemos una preocupación bastante, creo que es una forma un poco también de hacer un llamado de atención y por sobre todo también de estar con la familia en estos momentos, porque es bastante preocupante lo que está pasando y realmente nuestros hijos cuando no está sobrepasando y no hay que tomar a la ligera, como decía Mariano, estas situaciones. Directora, en cuanto a cómo tratar este tipo de situaciones, ¿hay algún tipo de protocolo desde el Ministerio de Educación y Ciencias? ¿Cómo es el protocolo en sí? ¿Cuándo se activa? ¿Quiénes son los que primero intervienen? ¿En qué momento se le da participación también a la policía, al Ministerio Público? Que vemos también que hacen su aparición en diferentes casos ya denunciados anteriormente. Bueno, realmente nosotros para estas situaciones de amenaza de bomba o tiroteo no existe un protocolo, pero sí hay una resolución ministerial, que es la 17.789, que habla un poco de un protocolo de seguridad para instituciones educativas, donde abarca ciertos aspectos a tener en cuenta a la hora que los niños estén en la institución educativa y el compromiso que tienen los adultos también un poco de manejar esa seguridad en esas horas que están los niños ahí, ¿verdad? Entonces esta resolución, si bien establece un documento básico
que es el requerido desde el ingreso mismo de una persona, ya sea visitante o inclusive el propio personal, así como los estudiantes. Es importante tener en cuenta que obviamente cuando sucede casos de esta índole y donde esta resolución un poco habla de en algún caso de estas situaciones o alguna presunción de hechos punibles, así como este tema de amenaza, de tiroteo, necesariamente hay que contactar inmediatamente con la Policía Nacional, inclusive en todo caso llamar inmediatamente al 911 o al Departamento de Centros Educativos de la Policía Nacional para que nos hagan un poco también el apoyo y la contención ante estas situaciones, ¿verdad? Entonces, esto habla de esta resolución ministerial y por supuesto el tema, yo sé que en las escuelas oficiales no tenemos un sistema de monitoreo, ya sea videovigilancias, pero por lo menos las instituciones que tienen acceso, obviamente controlar esa área que están perimetradas dentro y obviamente las aceras del colegio es muy importante en estos momentos ante todo esto que está ocurriendo ahora. Ahora, si podemos, o sea, sí. si podemos, directora, sacar un poco así unos datos, ¿verdad? Contigo, si de repente tenés información, así vamos tomando nota. ¿Hay algún tipo de estadística? ¿Saben ustedes, por ejemplo, si te pregunto, ¿hay más amenazas en área metropolitana, más situaciones como esta en el interior? ¿Se da más con nivel medio o también hubo casos así que les llamó la atención donde niños más pequeños, ¿verdad? De la primaria. También presentaron o protagonizaron algún tipo de episodio de esta índole? Hasta este momento tenemos más datos de escuelas privadas en capitales departamentales, incluyendo la capital de nuestro país. O sea, no tenemos todavía datos, por ejemplo, de escuelas oficiales que tengan este tipo de amenazas. Espero no tenerlo tampoco, ¿verdad? Sí, en las escuelas oficiales tenemos otro tipo de amenazas que inclusive están llevando ahora, como estaba diciendo, llevan cuchillos, llevan otro tipo de armas que obviamente la atención al caso debe ser también como corresponde, pero este caso de amenazas, tiroteos, el tema de bomba se da en estos momentos exclusivamente en colegios privados. Y el tema de las edades, ¿verdad? Más son adolescentes, directora. Y mira, yo te puedo hablar desde el segundo ciclo hasta el nivel medio. Estamos hablando del segundo ciclo, empiezan Un caso que tenemos fue con grado. alumnos de segundo ciclo. Segundo ciclo, cuarto, quinto, sexto grado. Ajá. en adelante. Están, sí, ¿Y a esto? partir de esa edad. Y es lo preocupante porque a veces los padres inclusive a veces ponemos más atención a los niños más pequeños. Sí. Sí. Pero a partir justamente donde inicia la pubertad, es que prácticamente como que los padres ya desaparecen de ese proceso evolutivo que justamente es muy importante, porque ahí ellos obviamente están marcando identidad, hacen cosas por pertenecer a un grupo, están ahí las famosas, ¿cómo se llama este tiempo? Que de TikTok, que a veces se van viralizando Los situaciones challenge. que ellos quieren replicar, están los challenges que quieren hacer y a veces no tienen un adulto referente que le va marcando pautas, límites y comportamiento, obviamente, como corresponde a la edad que están teniendo, ¿verdad? A ver, viendo un poco todo este panorama, directora, ¿hay un por qué pasa esto? ¿Se puede llegar a una respuesta total que digan, bueno, nosotros hablamos como Ministerio de Educación con los niños, ustedes establecen ese canal de comunicación con aquellos que realizan este tipo de amenazas para ver el por qué lo hace un niño o un adolescente? Hasta el momento, todos los casos, ellos dicen que eran bromas, que no miden las consecuencias de lo que puede obviamente causar esta broma y que obviamente estas situaciones que se dan así no tienen que tomarse como una broma. O sea, ellos alegan que era un juego, que querían saber cómo iba a reaccionar la institución, cómo iba a reaccionar sus compañeros. Y bueno, hay un hecho también importante, pero y no menos también bastante importante de destacar, porque
obviamente ellos en este momento saben también y manejan los adolescentes, y sabemos nosotros porque trabajamos con ellos diariamente. Ellos saben que hasta los 14 años hay situaciones que ellos no tienen consecuencias legales sus conductas. Entonces a veces los niños que tienen o están en educación media, a veces les mandan a hacer a los más pequeños este tipo de bromas porque las consecuencias legales no se da en los niños muy pequeños. No sé si me doy a entender. Sí. Entiendo. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo manejan inclusive ya marcas de armas, el calibre inclusive, tipos. Precio, de todo. Es impresionante, sinceramente, por lo menos en este último caso específicamente. Lo último, somos los padres que le estamos dando un acceso a internet full, un teléfono una de última generación a los niños sin un control parental, y ahí con un dedito ellos encuentran información, mucha información que obviamente no está resguardada bajo ningún control de un adulto, y ellos buscan lo que quieren en internet. Sí, y a Esta propósito, pandemia... a propósito, Esta más directora, pandemia- con este tema de la tecnología, ¿verdad? Que ahora, o sea, quiero nomás ratificar todo lo que está diciendo para que quede así bien claro. Con este tema de la tecnología es como que al tener tanta información no controlada ni acompañada, mucho menos supervisada, ¿verdad? Es donde se comenzó a dar más casos de este tipo. Totalmente. Mira, Mariano, una información que vos no te animás a preguntarle a tu papá o a tu mamá, vos podés consultar en ese aparatito que tenés en la mano. Y muchas veces esa información que tenés ahí no es certera, porque nadie le enseña dónde buscar una información valedera que le puede servir y qué cosa puede buscar y qué cosas no le sirve ahora a esta edad. Sí. Todavía entrar en ese tipo de conocimientos. Contenido, sí. Entonces, obviamente, ahí sí, estas situaciones jamás le van a preguntar a la profe, no le van a preguntar a la maestra, no le van a preguntar a la profesora de química cómo puedo hacer una bomba. O sea, ellos directamente buscan información donde saben dónde van a encontrar encima, ¿verdad? Entonces, nuestra recomendación es el tema, o sea, muy a favor de la tecnología, pero hay una edad que necesita un control todavía el uso de la tecnología, ¿verdad? Niños muy pequeños, niños, no hay necesidad todavía de que tengan un teléfono 24 horas en su mano. Pero TikTok nomás va a ver para reírse un rato, no le va a hacer nada. Dicen O ellos. YouTube nomás unos videitos. TikTok y YouTube, directora, TikTok y YouTube puede resultar peligroso. Mira, María, primeramente para habilitar esas cuentas, mienten su edad. Sí, en primer lugar. Lo primerito luego, ese número de teléfono que tiene activo es de una persona adulta de su familia. O sea, todas las cuentas que tiene un niño, por lo menos hasta los 13 años, es por mentira que puso en ese sistema para poder habilitar una cuenta. O sea, muchos de ellos tienen su nombre, apellido, pero dicen que tiene 20, 21 años. O sea, y empezamos lo de ahí. Sí. O sea, nadie hasta los 13 años, a los 14 años, por lo menos es en nuestro país, y en algunas cuentas se puede habilitar legalmente algunas cuentas. Y el ¿verdad? contenido es Nosotros diversificadísimo, el año pasado nosotros trabajamos con estudiantes de educación media de la ciudad de Caguazú el uso responsable de las redes sociales. Las redes sociales, obviamente, inició una suerte de dar a conocimiento algunos contenidos educativos. Después nomás la gente empezó a utilizar como promocionarse a nivel personal estas situaciones. Entonces lo que nosotros queríamos hacer con estudiantes de educación media de la ciudad de Caguazú, porque era inevitable que usen, por lo menos en todo caso, que usen en forma educativa, dar a promocionar contenido educativo que pueda servir a otros estudiantes de su misma edad. Y ahí empezamos a trabajar de cómo ellos podían, por ejemplo, trabajar en el tema de prevención de abuso sexual, que tenemos lindos, inclusive fueron premiados muchos estudiantes de la ciudad de Caguazú con este tema. Trabajaron mucho el tema de sexting, el tema de pornografía,
el tema de acoso escolar o bullying. Y o sea, esa es la intención que se hizo en ese momento con este grupo, porque en realidad era dar un cambio un poco. O sea, está bien, vamos a... Qué pena. Ahí estamos volviendo a tener algunos problemas en cuanto a la señal para recuperar nuevamente la comunicación con la directora, reiteramos, del nivel medio de niñez y adolescencia, directora de nivel, mejor dicho, del Ministerio de Educación, para ir abordando, porque muy interesante toda la perspectiva que van dando también por parte del Ministerio. No hay un protocolo como tal a seguir. Sí. No es como en los casos de abuso, por ejemplo, que fuimos viendo, en donde sí ellos tenían un paso a paso, ¿verdad? En el cual sabían cuáles eran las instancias que tenían que agotar. Pero acá hay un punto muy importante también que no pudimos todavía consultar con la directora. ¿Qué hacer con estos adolescentes o niños conflictivos? Porque en este caso, por ejemplo, se mencionaba de que estos adolescentes ya son reincidentes para el director. Es más, ya fueron inclusive expulsados de otras instituciones y ahora nuevamente son expulsados de una institución educativa. Ahí, con mejor suerte, intentamos nuevamente con la directora Digna Gauto y justamente abordando esta pregunta que hacíamos acá con Jorge, directora, ¿qué hacer? Porque siempre se habla de... Bueno, al chico se lo saca de esta institución, se lo lleva a otro, se le traslada, pero... Se lo expulsa. O se lo expulsa, o sea, hace algún seguimiento más. ¿Qué pasa con los chicos conflictivos, con los adolescentes o niños conflictivos, como los casos, por ejemplo, de estos que estamos viendo últimamente? Bueno, obviamente acá la unión tiene que ser con la familia, la escuela y algunas instituciones que pertenecen también, obviamente, como en el Estado, como es la Defensoría de Niñez y Adolescencia. Estos niños necesitan reencauzar su conducta, porque esto obviamente ahora a lo mejor es una amenaza, la próxima vez ya puede llevar un arma y puede, entre comillas, tratar o querer solucionar sus conflictos con este tipo de acciones. Entonces necesariamente hay que ser bastante responsable y hacer responsable a los padres ante esta situación también. Nuestra competencia es dentro de las aulas, en ese entorno educativo, en las instituciones educativas. Pero fuera de esto hay una gran responsabilidad de los padres. Y si los padres no cumplen la función que le corresponde, también el de, obviamente, acompañar el proceso, la maduración y el desarrollo de su hijo para formar adultos que tengan por lo menos la salud mental que creemos que tenemos, adultos responsables. Es necesario también ahí que trabaje con la Defensoría para tratar de, entre comillas, también obligar a los padres de hacer lo que corresponde ante esta situación, ¿verdad? Entonces, evidentemente, solo educación no va a poder con este trabajo solo. Hay una gran responsabilidad de las familias. Y estoy hablando no solamente de papá y mamá, sabemos que niños tienen a lo mejor abuelos, tíos, siempre hay un adulto referente que está con la crianza de esa persona. Entonces es necesario esa unión, porque esto realmente ahora son amenazas. Hace unos días sucedió algo muy dramático en los Estados Unidos. Horrible. Donde entraron inclusive un estudiante víctima de acoso escolar en su época de escolaridad, donde, bueno, usted obviamente ya sabe, arremetió contra más de 15 personas en un colegio, hasta ¿verdad? Y todos niños pequeños. Claro, iniciando por la abuela, la docente, y tuvieron muerte de docentes, de estudiantes. Sí. Nosotros no tenemos esto. Bueno, lo último que tenemos que en el Brasil hubo un caso hace 2 años atrás de esto mismo, pero tenemos nosotros tiempo todavía como comunidad, como sociedad, de poder evitar estas situaciones. Yo siempre digo que acá hay una gran responsabilidad de la familia. Los niños, esas 12 horas o más de 12 horas que están fuera de la institución, tienen que tener un adulto que sea responsable de lo que está haciendo, de lo que está viendo y lo que está vivenciando en su casa o fuera de su casa. A ver, y dentro de lo que es este cambio, por ejemplo, de instituciones, para reforzar nada más y reiterar la consulta que le hacía, directora, una vez que el chico, por ejemplo, es expulsado, enviado a otro colegio,
o son los propios padres o el propio Ministerio de Educación que toma cartas en el asunto, se realiza la movilidad de este alumno a otro colegio, ¿se hace algún seguimiento psicológico por parte del Ministerio de Educación, pregunto? Por parte de la Defensoría de Niñez y Adolescencia, un acompañamiento con el Ministerio de Educación. Porque como ustedes sabrán, bueno, a lo mejor estos colegios privados, pero lastimosamente en los colegios oficiales nosotros no tenemos psicólogos ni tampoco tenemos orientadores en todos los colegios oficiales. O sea, es muy difícil el seguimiento con un profesional de esa área. Pero siempre también quiero manifestar que el mejor apoyo y la mayor contención positiva que le puede dar a un niño es esa persona que siente afecto por él y que obviamente el niño también hay un afecto recíproco. Entonces no necesariamente a lo mejor puede tener un psicólogo probablemente dentro de su institución educativa, pero el apoyo, la contención que le puede dar esa docente en ese momento donde probablemente esté en crisis o inclusive rever por qué está actuando de esa manera, por qué esa agresividad con los compañeros, qué está pasando. O sea, siempre hay en este tipo de consecuencias, hay un acto anterior que vivió ese niño, por eso está reaccionando así, ¿verdad? Entonces, la violencia se aprende. Así como se aprende, se tiene que desaprender. Nadie nace siendo violento. Uno reacciona en forma violenta por algo que vivenció. Entonces hay que entender también que necesita obviamente todo ese acompañamiento. No obstante, es un punto muy importante que ante cualquier situación de violencia, el niño o niña adolescente tienen que entender que hay unas normas de convivencia en la institución educativa. Y ante esa conducta y esa norma que fue vulnerada por él mismo, tiene que tener una medida disciplinaria. Nuestras normas de convivencia institucionales manejan en uno de sus apartados que se tiene que estipular cuáles son las faltas leves, cuáles son las faltas graves y cuáles son las faltas gravísimas que se puede dar en una institución educativa. Y ante esas faltas, ¿cuáles son las medidas disciplinarias que tiene que otorgársele? Porque obviamente que se hizo en forma participativa. Entonces, en todos los casos. Y eso no es obviamente faltar al derecho del niño tampoco, ¿verdad? Mira, otra cosa que destacar, en las escuelas oficiales nosotros no tenemos el tema de la expulsión. Probablemente en las escuelas privadas se dé porque ellos a veces se reservan el derecho también de admisión de sus estudiantes. Pero en las escuelas privadas y subvencionadas no tenemos nosotros esa figura. Entonces es un trabajo mucho más duro porque a veces hay que convivir con ese niño que probablemente fue sindicado como un supuesto agresor, y es un trabajo mucho más minucioso de atención y de seguimiento que tiene que hacer el personal docente sin siquiera tener también un acompañamiento profesional de profesionales de salud mental, ¿verdad? Director, o sea, que acá la gente está escribiendo, están explicando, por ejemplo, el tema de que TikTok no revisa los contenidos por misinformación o misinformation, que más o menos no precisamente una desinformación, pero sí una información medio distorsionada y cuyo fin puede ser peligroso, ¿verdad? Que el sistema automáticamente no detecta, a no ser que se denuncie, y mientras no se denuncie, no se reporte esto, no dan de baja el contenido, ¿verdad? Y vos sabés que te quiero preguntar, directora, mucha gente nos estará viendo y algunos estarán diciendo: garrote lo que le falta a esto, mira ahí. ¿Quién dijo lo que es su mamá y su papá? A su mamá y su papá lo primerito, garrote para los nenes, ¿verdad? ¿Hasta qué punto se puede hacer ese control del que hablamos, verdad? Directora, yo le digo a mi primo, o le dice la señora al señor que nos está viendo a su hija, vení un poco, vamos a revisar tu mochila o vamos a revisar por tu celular. No, vos no podés revisar nada porque yo tengo derecho, esto, aquello. O sea, hay como que, y no sé cómo decirlo, ¿verdad? Para que no se tome mal y no choque tanto, pero hay como que, no sé si miedo, pero cierto
temor a equivocarse por parte de los responsables de la tutela de los niños, a revisarle, por ejemplo, el celular o revisarle el cuaderno, lo que va escribiendo, la mochila, etcétera. ¿De qué manera hay que hacer eso para que no genere justamente esa crispación ahí en el ambiente familiar? Bueno. Justo ahí se frizó. Es que, en serio, somos nerviosos. ¿Qué es lo que hacemos con los nenes? O sea, yo sé que agarrote, o sea, no se le puede pegar, ¿verdad? No. Hay otra forma de abordar. Porque la violencia no es buena. La violencia genera más violencia. Pero eso es lo que me gustaría un poco que nos enseñe cómo lo que podemos hacerlo, ¿verdad? ¿Sabe? Cómo podemos hablar con ellos. En serio, hay casos de niños, niñas o adolescentes principalmente, porque los adolescentes son los que ya tienen más recelo por sus cosas, ¿verdad? Que no quieren que le revise su mochila, que no quieren que le revise su celular. ¿Por qué no querés que te revise? Traiga acá, yo le voy a decir, pero no podés tampoco. Entonces, eso quiero que me enseñe un poco Ya se había explicado, o sea, por lo menos en casos particularmente que tuvimos ya en contacto con otras profesionales del rubro, nos decían de que los padres tienen el derecho de tocar el teléfono del menor hasta los 18 años. O sea, el padre es responsable directo del menor y por más que haya ese tema de privacidad y todo eso, ellos son los responsables directos de los menores de edad. Siempre y cuando no hablemos de un hecho violento sistemático. Claro. En la familia. Y ese es muy delicado, directora. Ahí volvió para ser la directora Digna Auto. Disculpame que haga la pregunta así, pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo lo que podemos, como familia, porque la familia es la principal responsable en el colegio, en la escuela llega una consecuencia, más allá de lo que decíamos, ¿verdad? Toda esa hora de convivencia ahí. ¿Cómo lo que podemos abordarle, principalmente a los y las adolescentes que tienen mucho recelo por sus cosas? Vamos a revisar un poco. ¿Hiciste tu tarea? ¿Qué hicieron hoy en el colegio? ¿Cómo se construye eso y qué es lo que hay que tener para evitar ¿cómo decirlo, directora? Ese choque, ¿verdad? Esa confrontación que pudiese haber. Mira, Mariano, primero lo hay que trabajar también. O sea, nosotros como dirección, obviamente, nuestra función es promocionar el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero una vez que trabajamos también estos temas con ellos, también les decimos que ante cada derecho que ellos tienen una responsabilidad que cumplir. Y esa responsabilidad es lo que la familia tiene que fomentar todo el tiempo, todo el día, todo el año. Por ejemplo, ellos te dicen, nosotros tenemos el derecho a la educación. Perfecto, pero ¿cuál es tu responsabilidad ante ese derecho de la educación? Que vos asistas al colegio, que entregues tu tarea a tiempo, que tu tarea esté obviamente presentable, que la atiendas a la profesora en clase, que sea responsable y que cumplas las normas establecidas dentro de la institución. Porque si no, vos mismo estás vulnerando tu derecho a la educación. ¿Tienes derecho a la alimentación? Perfecto. Le ponen una comida a mamá y papá y no quieren. Entonces, ¿quién está vulnerando ese derecho? O sea, su derecho a la alimentación es comer todo el día un asado o una hamburguesa. O sea, a cada derecho ellos tienen una responsabilidad que cumplir. Y vuelvo a recalcar, esta responsabilidad es el que ellos tienen que tener presente, obviamente, todo el tiempo, recordándoles todo el tiempo. Y Mariano, una cuestión también, y Fernanda, también que destacar, así como Jorge, estamos perdiendo la familia, una situación de valores se está perdiendo, porque inclusive los padres mismos a veces cometen errores de que ellos mismos, sus redes sociales publican un montón de cosas que finalmente otra vez el niño tiene un mal ejemplo de cómo usar sus redes sociales. Entonces estamos, creo que mal abordando nosotros, y el poner límites a un hijo, a una hija, a un estudiante, absolutamente no es vulnerar un derecho. Ellos necesitan de límites, ellos buscan límites. Es lo mismo, ustedes cuando eran jóvenes sabían perfectamente quién es la profesora que se tenía que entregar bien limpio la tarea, quién era la profesora que no se podía hacer cosas en su clase, y sabían perfectamente quién era la maestra que al entrar inclusive nadie le hacía caso y se desbordaba la clase. Sí. Así mismo pasa en la casa. O sea, le conocemos a nuestra mamá y conocemos a nuestro papá. Y sabemos, obviamente, quién es el que va a ceder y quién es el que no va a ceder. Entonces, ellos manejan absolutamente todo, nos conocen perfectamente bien. Y vuelvo otra vez a recalcar, los límites en la casa y en la escuela no es
sinónimo de que nosotros estamos vulnerando su derecho. Al contrario, eso le ayuda a crecer, a fortalecer, obviamente, un entorno valores sano, que en la adultez ellos van, obviamente, a darse cuenta a lo mejor de todo lo que hicimos, lo que tuvimos alrededor en ese crecimiento y en ese desarrollo, ¿verdad? Control sano, Claro. ¿verdad? Para poder... Bueno, Ponerle directora, demasiado te agradecemos por tu tiempo, por tu paciencia para charlar con nosotros, con la gente, sobre este problema, ¿verdad? Particular, y a partir de ahí ir un poco a lo general y tratar de hacer un diagnóstico. Ahora contigo, Así tenemos es. el diagnóstico, sabemos cuál es la enfermedad, sabemos cuál es el problema. Tenemos ya también una pequeña receta. Está ahí la receta. Vamos a ver ahora si es que los padres pueden aplicarlo, de qué manera pueden bajarlo ya a su realidad, a su casa. Claro. Porque ya tuvo la situación, directora. Bueno, se fue. Muchas gracias. Ay, sí. Ya le agradecemos. Bueno, porque le agradecemos, le clarísimo vamos a estuvo. despedir también Sí. después. Ya todo lo que tiene que ver con esta explicación a profundidad, mucha gente y vos sabes que mucha gente en serio insiste, por ejemplo, en que el Ministerio de Educación podría instalar más psicólogos en todo lo que sea, siempre hablando de colegios públicos, subvencionados, porque siempre los privados sí tienen una cantidad o un plantel un poco más importante en esa área, pero sería tan bueno, dicen muchos padres que nos estuvieron escribiendo, que se inviertan en psicólogos. Y realmente hay muchísimos profesionales en psicología, licenciados, licenciadas, egresados todos los años, ¿verdad? Que algunos tienen incluso en la facultad, por ejemplo, se hace especialización de educación, ¿cómo se dice? Educación, ¿verdad? Sí, educacional, psicología... Psicología educacional. Está lo que es la laboral, la Sí. psicología clínica, pero también hay una especialización en lo que tiene que ver con educación, y esos profesionales pueden estar en los colegios, que de hecho entiendo que hace un par de años comenzó el MEC a introducir poco a poco a psicólogos, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, yo tengo 27 años, hace poco terminé el colegio, y recuerdo más, yo había un psicólogo en mi colegio, pero ese era el que tenía la clase de ética nomás, ¿entendés? O sea, tampoco Claro. era una persona con la que yo podía sentarme, hablar, charlar de mis cosas, con la que yo podía abrirme, porque era un señor, un profesor que se iba una vez a la semana, 2 horitas, ¿verdad? O en el caso de los profesores, los famosos profesores guías, Exacto. muchas veces son llamados profesores guías, pero no son psicólogos. Sí. Entonces, más de una ocasión no saben o abordan un poco como pueden en base a la experiencia con estudiantes o grupos de jóvenes anteriores, Pero sin ese rigor científico. sin ¿verdad? esa parte científica que va a ser tan importante también. Bueno, con esta información hacemos breve pausa mientras le seguimos leyendo allí sus puntos de vista al 8562500. Ya venimos.